Hay humanos que viven bajo el agua como peces. Otros poseen los corazones más sanos jamás registrados. Y algunos llevan decenas de miles de años en tierras donde tú o yo moriríamos en cuestión de días. Descubramos a las tribus que desafían toda ley de la biología humana. Frente a las costas del sudeste asiático, los Bahau llevan más de 1000 años viviendo en casas de madera flotantes. Y en todo ese tiempo, el océano ha reescrito literalmente su código genético. Un pescador Bahau puede sumergirse casi 200 pies, unos 60 metros, y aguantar la respiración entre 8 y 13 minutos, armado solo con un arpón y unas gafas de madera caseras. Buceadores profesionales que entrenan toda su vida apenas alcanzan 2 a 4 minutos. En 2015, la ciencia por fin entendió por qué. Los Bahau portan una mutación genética llamada PDE10A, que les da un vaso un 59% más grande que el del resto de los seres humanos. Al sumergirse, ese vaso se contrae e inunda la sangre de glóbulos rojos cargados de oxígeno. Exactamente el mismo truco de supervivencia que usan delfines y focas. Y lo más inquietante es que incluso los Bahau que nunca se sumergen tienen ese vaso gigante. Ya forma parte de su esencia. Sus cuerpos guardan capacidades ocultas asombrosas. Las pupilas se les contraen solas para afilar la visión bajo el agua. Toleran niveles de dióxido de carbono que sofocarían la desesperada necesidad de respirar en cualquiera. Su pulso puede caer tan bajo que un médico occidental lo consideraría peligroso, todo para ahorrar oxígeno. Los niños Bahau aprenden a nadar antes de caminar, y algunos ancianos incluso se perforan los tímpanos para soportar la presión aplastante de las profundidades. Pero aquí llega la tragedia. Cuando los gobiernos obligan a los Bahau a asentarse en tierra firme, algo se deshace. En apenas 2 generaciones viviendo en la costa, el vaso se encoge, la visión se nubla y los reflejos de buceo desaparecen. 1000 años de evolución deshilachándose en menos de una vida. Escribe un 1, si crees que deberíamos respetar el aislamiento del pueblo Bahau. Y si el océano es capaz de transformar así el cuerpo humano, espera a ver lo que la selva amazónica le ha hecho a los corazones de la próxima tribu. En la Amazonía boliviana, los tsimane viven aislados, cazando y cultivando como sus antepasados hace 1000 años. En 2017, la revista The Lancet publicó un estudio que conmocionó a la ciencia. Tras escanear los corazones de casi 800 tsimane, descubrieron que tienen el sistema cardiovascular más sano jamás registrado. Casi 9 de cada 10 adultos tienen las arterias totalmente limpias. Un hombre tsimane de 80 años tiene las arterias de un estadounidense de 50 y tantos. Lo escandaloso es que su dieta rompe toda regla moderna. El 72% de sus calorías viene de carbohidratos como plátanos y mandioca, y solo un 14% de grasas. Según la dietética actual, deberían estar enfermos, pero sus corazones están impecables. Los carbohidratos no son el enemigo cuando no están procesados y se combinan con una vida activa. Los tsimane recorren unas 10 millas diarias, no por ejercicio, sino para sobrevivir. Y luego está el giro más extraño, la paradoja de los parásitos. Alrededor del 70% de los tsimane alberga parásitos intestinales como anquilostomas, gran parte de su vida. En vez de hacerles daño, los calman y modulan el sistema inmunológico, reduciendo la inflamación crónica que impulsa las enfermedades cardíacas en el mundo moderno. Su sufrimiento, extrañamente, los protege. Un estudio confirmó que escapan a lo que los científicos llaman inflammaging, esa inflamación creciente que el resto sufrimos al envejecer. Tristemente, esto cambia. Con las carreteras llegan los alimentos procesados, y el aceite de cocina ya provoca aumento de peso y los primeros signos de enfermedad moderna. El problema nunca fue la tribu, fue el mundo que hemos construido. Pero si unos corazones perfectos te asombran, espera al próximo. En Tanzania,
vive un pueblo que demostrará que todo lo que creemos sobre el metabolismo humano es completamente falso. Junto al lago Eyasi, en el Gran Valle del Rift de Tanzania, viven unas 1.300 personas que son lo más parecido a una ventana abierta hacia cómo vivíamos todos los humanos antaño. Los Hadza constituyen una de las últimas sociedades cazadoras-recolectoras auténticas que quedan en la Tierra. No siembran, no crían animales, no guardan provisiones. Lo que cazan o recolectan en el día, se lo comen ese mismo día. Es una confianza absoluta en que la Tierra proveerá cada mañana. Y su sociedad es ferozmente igualitaria, sin jefes, sin mandones, sin propiedad privada. Los hombres Hadza caminan entre 13.000 y 19.000 pasos diarios, persiguiendo presas por un terreno agreste. Los investigadores daban por hecho que gastarían muchas más calorías que un oficinista medio. Así que aplicaron el método más preciso que existe para medir el gasto energético, y el resultado los dejó de piedra. Los Hadza queman más o menos las mismas calorías al día que una persona sedentaria de un país rico. Ni una más, ni una menos. ¿Cómo es posible? La respuesta se llama gasto energético restringido. Tu cuerpo tiene un presupuesto fijo de energía. Cuando te mueves más, tu organismo recorta discretamente lo que gasta en otras cosas, sobre todo en inflamación crónica y respuestas de estrés descontroladas. Por eso los Hadza casi no sufren enfermedades cardíacas, ni hipertensión, ni trastornos autoinmunes, a pesar de no quemar calorías extra. El ejercicio, al final, no va de quemar calorías, va de regular los sistemas internos del cuerpo. Pero los Hadza también mantienen una de las alianzas más extraordinarias del reino animal. Para encontrar miel silvestre, se comunican con un pájaro llamado indicador mayor. El cazador emite un silbido específico. El ave responde con un cotorreo y lo guía de árbol en árbol hasta una colmena oculta. Tras recolectar la miel, los cazadores dejan siempre cera y larvas como recompensa. Y lo más bonito es que estos pájaros aprenden las llamadas concretas de sus socios humanos locales. Dos especies distintas enseñándose un idioma compartido de generación en generación. Si los Hadza rompieron las leyes del metabolismo, espera a conocer a la próxima tribu. Porque en lo profundo de las selvas de África Central, la propia naturaleza rediseñó el cuerpo humano por una razón más extraña de lo que imaginas. En lo más denso de la selva tropical de África Central, habitan los pueblos pigmeos, los Baka, los Aka y los Mbuti. Son las personas más bajas del planeta. Miden de media entre 4 pies 9 y 5 pies 1, es decir, entre 1,45 m y 1,55 m. Y ojo, no es por hambre ni desnutrición. La ciencia ha descubierto algo asombroso. Los niños pigmeos nacen con un tamaño completamente normal. Pero al llegar a la pubertad, sus cuerpos dejan de crecer de golpe por una caída en un factor de crecimiento llamado IGF-1. No es ninguna enfermedad. Es una adaptación genética deliberada. La selva misma reescribió su código. Un cuerpo compacto pierde calor con mucha más eficiencia en un lugar donde el aire es tan húmedo que sudar apenas te refresca. Sus cuerpos cortos y flexibles trepan troncos verticales sin esfuerzo y se deslizan por la maleza enredada que agotaría a alguien más alto. Un cuerpo alto, obligado a dar pasos cortos y entrecortados por el suelo forestal, quema muchísima más energía. El fenotipo pigmeo, en cambio, navega ese laberinto casi sin desperdiciar ni un gramo de esfuerzo. Y esta regla también se aplica a los animales de la región. Los elefantes, búfalos e hipopótamos de aquí son todos variedades enanas. Los espacios reducidos y los recursos limitados han ido encogiendo silenciosamente a casi todas las criaturas grandes durante miles de años para optimizar su supervivencia. La naturaleza estaba resolviendo la misma ecuación una y otra vez. Para el pueblo pigmeo, la selva no es un lugar, es una entidad viva que respira.
casi como un padre o una madre. A través de un ritual sagrado llamado molimo, tocan música durante días enteros para despertar al espíritu de la selva profunda, pidiéndole que restaure el equilibrio siempre que la enfermedad, la muerte o el peligro amenazan a la comunidad. Si la naturaleza puede encoger a todo un pueblo para ayudarle a sobrevivir, espera a ver a la próxima tribu, porque en uno de los desiertos más calientes de la Tierra, convirtieron el no bañarse nunca en una ventaja científica. En el norte de Namibia se extiende Kaokoland, donde el mercurio supera los 113 grados Fahrenheit, y el agua es un lujo extremo. Pese a ello, unos 50.000 Imba prosperan aquí desde el siglo XVI. Los reconocerás al instante. Las mujeres lucen un resplandor rojo intenso que baña piel y cabello. Ese color viene del otjice, una pasta de grasa de mantequilla, ocre rojo molido y resinas aromáticas. La mayoría cree que es protector solar o repelente. La verdad es más fascinante. Se lo aplican porque lo encuentran hermoso. Encarna el rojo de la tierra y el de la sangre que da vida. Pero la ciencia confirmó algo brillante. La grasa crea una barrera que frena la pérdida de agua, y el ocre, rico en hierro, refleja la radiación ultravioleta. En uno de los lugares más secos del planeta, belleza y supervivencia resultaron ser lo mismo. Y del agua, los Imba casi nunca la usan para bañarse. Es demasiado preciosa. En su lugar, las mujeres toman baños de humo diarios, colocan carbón encendido en un cuenco con hierbas del árbol comifora, se inclinan sobre él y atrapan el humo con una manta. Cuando los investigadores analizaron esas resinas, descubrieron compuestos que matan bacterias como el Staphylococcus aureus y la E. coli. Llevan siglos usando un sistema antibacteriano sin agua, y funciona de verdad. Lo más cautivador es cómo organizan su sociedad. Practican algo raro llamado doble descendencia. Cada persona pertenece a 2 clanes a la vez. La riqueza, el ganado, pasa por línea materna. Las vacas de un hombre van a los hijos de su hermana, no a los suyos. La autoridad espiritual, incluida la custodia del fuego sagrado, desciende por línea paterna. Ese fuego arde sin cesar en el centro de la aldea como vínculo directo con los ancestros. Su hospitalidad es tan extrema que un jefe podría ofrecer a su propia esposa a un invitado de honor. En lo más alto de las montañas Karakoram, al norte de Pakistán, se esconde el Valle de Hunza, un lugar envuelto en uno de los mitos más persistentes del planeta. Durante décadas, Occidente vendió a los Hunza como una especie de paraíso terrenal. Se decía que vivían hasta 120, incluso 150 años, eternamente jóvenes gracias a los albaricoques y al agua de los glaciares. Una historia preciosa, sin duda, pero también casi completamente falsa. El Dr. John Clark, un médico que vivió entre ellos y atendió a miles de pacientes, investigó a fondo esas afirmaciones. Resulta que los Hunza no llevaban registros de nacimiento, calculaban su edad por la sabiduría y el prestigio social, no con un calendario. Cuando Clark midió su edad real mediante el desgaste dental, aquellos supuestos centenarios de 150 años resultaron tener entre 60 y 75. Y ni siquiera estaban libres de enfermedad. Sufrían malaria, disentería, parásitos y deficiencia de yodo. Pero los Hunza siguen siendo genuinamente extraordinarios, solo que por razones reales y no míticas. Las mediciones clínicas confirman que a los 70 años, su presión arterial suele equipararse a la de un occidental de 40. El cáncer y las cardiopatías son prácticamente inexistentes. Hombres de 80 años todavía escalan pendientes pronunciadas para trabajar sus campos. Su vitalidad nace de 4 pilares honestos. Primero, una dieta casi sin carne ni azúcar, basada en verduras y aceite de pepita de albaricoque, rico en antioxidantes. Segundo, un movimiento natural implacable. Sus granjas están talladas en acantilados, así que simplemente existir
exige escalar constantemente. Tercero, ayuno estacional. La escasez de alimentos antes de la cosecha impone periodos naturales de ayuno intermitente que regeneran sus células. Y cuarto, una vida comunitaria pacífica y profundamente unida, libre del estrés crónico que destruye silenciosamente nuestra salud moderna. Su lengua, el burushaski, es además un enigma absoluto, sin ninguna conexión conocida con otra lengua en la Tierra. Si los Hunza nos muestran lo sano que puede llegar a ser el cuerpo humano, la próxima tribu nos mostrará algo mucho más extraño. En las montañas del sur de Celebes, en Indonesia, los Toraja han construido una relación con la muerte que no se parece a nada que conozcas. Para ellos, morir no es un instante, es un viaje que dura años. Cuando el corazón se detiene, esa persona no ha muerto, está enferma o simplemente dormida. El cuerpo se conserva en casa, a veces meses, a veces años. Y durante todo ese tiempo, la familia le lleva comida, le habla, lo trata como un miembro más de la casa que sigue presente. Solo cuando la familia reúne el dinero suficiente, se celebra el Rambu Solo, un funeral monumental que puede durar días o semanas y reunir a cientos de invitados. El centro de todo es el sacrificio de búfalos de agua, porque los Toraja creen que el difunto los montará hacia el más allá. El animal más codiciado es el Tedong Bonga, un búfalo raro, blanco y negro con ojos azules que puede venderse por decenas de miles de dólares. Hablamos de uno de los ganados más caros del planeta. No entierran a sus muertos bajo tierra. Tallan tumbas en lo alto de acantilados de caliza, porque cuanto más arriba descansen, más cerca estarán del cielo. Desde balcones tallados, las estatuas Tau Tau, figuras de madera del tamaño de una persona, vestidas con la ropa del difunto, vigilan a los vivos para siempre. Y cada pocos años, en agosto, las familias abren esas tumbas en el ritual del manene. Sacan a sus antepasados momificados, los limpian, los acicalan y los visten con ropa nueva. No hay morbo en esto. Es un reencuentro feliz. La tradición más conmovedora se reserva para los bebés que mueren antes de sacar su primer diente. El pequeño se coloca dentro de un hueco tallado en un árbol tarra vivo y se sella con fibra de palma. La savia blanca del árbol es como la leche materna, y a medida que el árbol cicatriza y crece alrededor del niño, se cree que su alma se funde de nuevo con la naturaleza. Si los Toraja difuminan la frontera entre vivos y muertos, la próxima tribu difumina la línea entre el pasado y el presente. En lo más recóndito del Hindu Kush, escondidos en 3 valles aislados, sobrevive la minoría religiosa más pequeña de Pakistán. Solo quedan entre 3 y 4,000 Kalash. Rodeados por una región de estricta tradición islámica, ellos siguen practicando una religión politeísta antiquísima, poblada de dioses, hadas de montaña y espíritus de la naturaleza. Muchos tienen la piel clara, cabello rubio o rojizo y ojos azules o verdes. Durante siglos, una leyenda romántica afirmó que descendían de los soldados perdidos de Alejandro Magno. Una historia preciosa, sin duda, pero totalmente falsa. Las pruebas genéticas modernas revelaron algo mucho más extraño. Los Kalash no descienden de ningún ejército que pasara por allí. Son una población aborigen, antigua y aislada, que se separó del resto de los grupos del sur de Asia hace aproximadamente 12,000 años. Desde entonces, han vivido en un aislamiento tan extremo, con tan poca mezcla genética, que son básicamente una instantánea congelada de un mundo antiguo que ya no existe en ningún otro lugar. Toda su sociedad funciona según el concepto de puro e impuro. Las altas montañas, el enebro, las cabras y los hombres son puros. Los valles, los forasteros y las mujeres en ciertos momentos biológicos son impuros. Por eso, las mujeres pasan la menstruación y el parto en una casa comunal llamada Bashali, junto al río,
y apartada del poblado. Los hombres tienen prohibido incluso rozar sus muros, pero dentro, las mujeres quedan liberadas de toda tarea. Descansan, trabajan y conviven juntas. Muchas atesoran esa casa como un refugio de libertad y hermandad. Sus costumbres matrimoniales son igual de libres. Una mujer puede dejar a su marido por otro, aunque ya esté casada, siempre que el nuevo marido pague un precio de novia doble al anterior. Y en una región donde el alcohol está prohibido, los Kalash cultivan viñas al descubierto y fermentan su propio vino, que protagoniza sus festivales explosivos de música y baile. Si los Kalash congelaron el tiempo, espera ver a quienes llevan aquí más que nadie. En el sur de África viven los San, a veces llamados bosquimanos, y poseen un récord que ningún otro pueblo puede reclamar. Son una de las poblaciones humanas continuas más antiguas de la Tierra. La evidencia genética rastrea su linaje materno entre 150.000 y 170.000 años atrás, descendiendo directamente de la raíz materna de todos los humanos vivos. Cuando los científicos hablan de la Eva mitocondrial, los San son sus parientes vivos más cercanos. En el implacable desierto del Kalahari, los San despliegan una capacidad de rastreo que roza lo sobrenatural. Con solo mirar leves alteraciones en la arena, saben qué animal pasó, su edad, su sexo, a qué velocidad iba y cuánto tiempo hace que cruzó por allí. Los investigadores descubrieron que rastrear activa su cerebro de forma casi idéntica a leer un texto. Extraen detalles minúsculos del caos y construyen una historia mental completa de un animal que ni siquiera han visto. Su lengua pertenece a la familia Khoisan, célebre por sus consonantes de chasquido, producidas al golpear la lengua contra distintas partes de la boca, entretejidas en el habla cotidiana. Los científicos califican su complejidad fonética como inigualable en el planeta. Su sociedad es radicalmente igualitaria. No hay jefes ni jerarquías. Las decisiones se toman por consenso, y la arrogancia se burla con suavidad para mantener a todos al mismo nivel. Cuando cazan, la carne no es del cazador, sino de quien posee la flecha. Y como las flechas se regalan y se intercambian sin parar, eso garantiza en silencio que la comida se reparta con justicia entre todo el grupo. En lo más profundo de la selva amazónica de Brasil, vive una comunidad de apenas 400 personas, los Pirahã. Su existencia desafía los límites mismos de la ciencia. Para empezar, le tienen pánico a dormir profundamente. Están convencidos de que un sueño prolongado mata el yo, y que quien despierta es un extraño ocupando el mismo cuerpo. Así que nunca duermen largas horas, solo siestas de 15 a 30 minutos, de día o de noche, en cualquier postura y lugar. Y como si eso fuera poco, se cambian de nombre una y otra vez a lo largo de la vida, cada vez que sienten que se han convertido en alguien distinto. Pero lo que de verdad ha dejado en shock a la ciencia es su idioma. El Pirahã no tiene números, no tiene palabras para los colores, no existe el pasado ni el futuro, solo el presente absoluto. No guardan historia, no tienen mitos de creación, ni siquiera conciben la ficción. Si algo no puedes verlo, oírlo o tocarlo en este mismo instante, simplemente no existe. Esta anomalía hizo pedazos la teoría de la gramática universal de Noam Chomsky y desató uno de los debates más grandes en la historia de la lingüística moderna, porque sugiere que el lenguaje no es un instinto genético fijo, sino una herramienta cultural flexible. Y su lengua se puede cantar, incluso silbar. Sus silbidos atraviesan la noche amazónica y se propagan a kilómetros de distancia, transmitiendo mensajes con la misma precisión que si estuvieran hablando cara a cara. Mientras estas tribus viven voluntariamente en realidades ajenas al mundo moderno, millones de personas hoy están atrapadas contra su voluntad en una realidad aterradora y fabricada. Haz clic en el video de tu pantalla ahora mismo para descubrir las perturbadoras imágenes filtradas de Corea del Norte que el régimen desesperadamente quiere mantener ocultas.
Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.